Me alegra que nos volvamos a encontrar para estudiar la palabra de Dios. Hoy lo haremos estudiando una nueva iglesia, la iglesia de Sardis, la iglesia que vive y está muerta, y vamos a entender por qué esta descripción de esta iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, ilumínanos con tu Espíritu Santo para entender el mensaje que hoy tú nos quieres transmitir a través de esta iglesia, la iglesia de Sardis. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos estar atentos, para que podamos recibir esta verdad, Señor, para que también la podamos aplicar y tú dirijas toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar leyendo lo que nos dice Apocalipsis 3, los versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y vamos a empezar estudiando un poco acerca de Sardis. Sardis, como lo habíamos dicho en algún video ya, significa escapando. ¿Escapando de qué? De la iglesia anterior, de lo que había sucedido en la iglesia que antes estudiamos. Escapando del oscurantismo, escapando del dominio papal, escapando de toda esa oscuridad que hubo respecto de la palabra de Dios, escapando de eso, ¿sí? Y comprende esa iglesia de los años 1517 a 1833. 600 años antes de que Juan escribiera sobre esta iglesia, Sardis era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Era la capital de Lidia. Sin embargo, 600 años después, tristemente perdió toda su gloria y prestigio, y ya Sardis no era ni la sombra de lo que antes era. Esta iglesia inicia con la época de la Reforma Protestante, ¿sí? Y aunque empezó súper bien, porque imagínense empezar con grandes reformadores como Calvino, Zwinglio, Lutero, maravilloso. Pero después de todo este auge que hubo de alzar la palabra de Dios de una manera impresionante, valiente y valiosa, se estancaron y se quedaron allí. Y de hecho, pues vamos a estudiarlo como la Biblia nos lo cuenta, como la Biblia lo describe, y es una queja que Dios tiene contra las personas de esta época. Esta imagen que vemos aquí a continuación me parece que resume demasiado bien lo que es Sardis. Y vamos a empezar a escudriñar versículo por versículo para ver qué nos tiene por decir Dios a través de esta iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Dios, Jesús aquí se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Nosotros recordemos que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, es un libro simbólico, es un libro donde los números también tienen y representan algo, ¿sí? El 7 representa plenitud, que Jesús se presente con los 7 espíritus de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios, hace referencia a que tiene el Espíritu Santo en su plenitud. ¿Por qué se presenta así? Porque esta era una iglesia que estaba a punto de morir, porque estaban perdiendo al Espíritu Santo. Entonces, nada más y nada menos que Jesús se presenta así porque es quien lo puede proveer, ¿cierto? Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto, como en la imagen que vemos de esa flor que está viva por un lado, pero muerta por el otro.
En la nueva versión internacional, una traducción diferente que se le da a este mismo versículo dice, es que tú tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Es increíble ¿por qué tenía fama de estar vivo? Porque inició de una manera espléndida con los reformadores, espectacular. Ya tenía fama de que, wow, esta época va a ser increíble. Ellos estaban escapando precisamente del dominio papal, de toda esa situación que se vivió en la iglesia de la época anterior, que nosotros ya la estudiamos en un anterior video. Dios había iluminado a estos reformadores de una manera increíble, les dio luces, les dio sabiduría, entendieron que la salvación no se ganaba con venta de indulgencias, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, no toda la luz les fue revelada a estos reformadores. Por ejemplo, estos reformadores seguían guardando el domingo, seguían adorando a Dios en domingo, no habían profundizado sobre la enseñanza del sábado, y no porque no estuviera ya en la Biblia, sino porque sencillamente pues no fue una luz que fue revelada en ese tiempo para ellos, ¿sí? No sabían, por ejemplo, acerca del juicio investigador, no tenían ni idea. Lo que habían estudiado y la luz que les había sido revelada era muy diferente a estos temas. Tampoco sabían acerca del estado de los muertos. Entonces, aunque tuvieron mucha luz para su tiempo, claramente no la tuvieron en su totalidad, ¿sí? Y con el paso del tiempo, con la muerte incluso de estos reformadores, pues tristemente la iglesia, como ya lo dijimos antes, de esta época se estancó, se quedó en el mismo lugar, se conformó quizá con esta luz que recibieron los reformadores, no siguieron investigando más y pues ya vamos a ver que Dios en el versículo 2 les dice de la siguiente manera, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué es eso de afirmar las otras cosas que están para morir? Nada más y nada menos que lo que los reformadores habían hecho. La iglesia de esta época tenía que afirmarlo, tenía que convencerse de eso, tenía que perseverar y permanecer en eso, ¿sí? Perfeccionar eso que los reformadores habían con tanto esfuerzo logrado, ¿sí? Y Dios entonces les sigue diciendo, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿sí? Jesús les dice. Y para esto último existen dos interpretaciones que lejos de ser contradictorias, de hecho se complementan. La primera la encontramos en Santiago, los versículos 22 y 26 del capítulo 2 nos dicen, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué nos dice esta primera interpretación? Muy probablemente la iglesia de la época de Sardis era una iglesia que tenía fe por las doctrinas que precisamente elevaron los reformadores, como por ejemplo Lutero, pero no tenían obras por su creencia de que las obras no salvan. Y claramente esto es real, ¿sí? No me salvo por mis méritos, sino por los méritos de Jesús. Nosotros tuvimos un encuentro donde estudiamos acerca de esto de la fe y las obras, que los invito realmente a no perderse ese video, se los dejo aquí arriba para que lo puedan visitar, para que lo puedan ver, donde profundizamos en eso. Martín Lutero, como era un súper defensor de que claramente las obras no salvaban, y es obvio, a él no le gustaba el libro de Santiago porque lo llamaba incluso como la epístola de paja, porque sencillamente no entendía esta conexión entre fe y obras, ¿sí? Y resulta que pues esa podría ser una razón para que entonces la iglesia de Sardis estuviera a punto de morir. Estaba viva, pero realmente estaba muerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había combinado la fe con las obras. Y como nos dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Hay una segunda interpretación también y es respecto de esta palabrita perfectas, ¿sí? Resulta que se usa el griego pleroma para escribir esta palabra y lo que significa este pleroma significa cumplir, significa completar, ¿sí? Es decir,
Lo que hicieron los reformadores, como ya lo vimos antes, fue muy importante. La luz que ellos recibieron fue increíble, lo que ellos vivieron fue asombroso. Los invito a leerlo, a estudiarlo, a ver videos acerca de eso. Es fascinante, ¿sí? Sin embargo, la queja que Dios tiene contra esta iglesia es que no profundizaron, no fueron más allá, no completaron el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Se quedaron con lo que los reformadores hicieron y ya, no fue más, ¿sí? Y entonces nos dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Resulta que Sardis está ubicada en un cerro y por lo tanto la creían inexpugnable, es decir, nadie la podía conquistar. Pero cuando vemos la historia, en el 549 a.C., Ciro el persa la conquistó y en el 218 a.C. Antíoco también lo hizo. ¿Cómo? Si era inexpugnable. Llegaron por la noche y los guardias tristemente no estaban velando, no estaban atentos. Y entonces de esta manera conquistaron esta ciudad. Jesús les dice, en 1 Corintios 10:12, ¿no? Nos dice Dios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Y aquí Jesús les dice, ustedes tienen que ¿acordarse de qué? De lo que los reformadores hicieron, muy bien, pero no solo acordarse, tienen que guardarlo, tienen que permanecer en eso que ellos elevaron, en esas doctrinas que ellos literalmente pusieron en un estandarte, ¿sí? Tiene que arrepentirse de todas las cosas que estaba haciendo mal, pero tiene que hacer algo muy importante, tiene que velar. Y esto me lleva a Marcos 13, 33 al 37, que vean lo que nos dice. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Qué es velar? Velar significa estar sin dormir, estar atento, vigilar. Hay otra traducción, hay otro significado que también me llamó la atención y es estar y mantenerse despiertos en una hora que es destinada al sueño. Bastante difícil, la verdad. Pero a eso nos manda Jesús, a que velemos. ¿Por qué nos pide tanta vigilancia? ¿Por qué le pide tanta vigilancia a Jesús a esta iglesia? Porque si no, vendría como ladrón en la noche y un ladrón llega sin avisar, ¿cierto? Pero muchos piensan que esto de venir como ladrón en la noche hace referencia al segundo regreso de Jesús. La respuesta es no. Nosotros en repetidas ocasiones lo hemos estudiado, ¿sí? Esta expresión como ladrón en la noche en este contexto hace referencia al cierre de la puerta de la gracia. Y para los amigos nuevos que nos están viendo, que quizá nunca habían escuchado esto, les explico muy resumidamente, ¿no? La puerta de la gracia es, por así decirlo, un término que se le designa al hecho de que Dios nos da a cada uno de nosotros una oportunidad para confesar nuestros pecados y recibir perdón de Él. Pero va a llegar un momento mundial donde esa puerta se va a cerrar. Y como dice la Biblia, no sé si lo han escuchado, el que es justo seguirá siendo justo y el que es injusto seguirá siendo injusto. ¿Por qué decimos que esto no hace referencia al segundo regreso de Jesús, sino a ese cierre, esa puerta de la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos? Porque sigue diciendo el versículo, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Y cómo es posible que Jesús haya venido y entonces uno no sepa que vino? Cuando la Biblia es clara y nos dice, todo ojo le verá. Esto me hace recordar a la historia del diluvio, historia que también hemos estudiado y es fascinante. ¿Cuándo se perdieron los impíos en el diluvio?
¿Cuando empezó a llover o cuando se cerró la puerta del arca? La respuesta es efectivamente cuando se cerró la puerta del arca. Pero ¿cuándo se dieron cuenta ellos que se habían perdido? Cuando llegó el diluvio, ¿sí? De la misma manera, cuando Jesús venga, que todo ojo lo vea, ahí todo el mundo se dará cuenta, los perdidos que están perdidos, ¿sí? Pero esa diferencia entre perdidos y justos, entre justos e injustos, no va a ser en ese momento en que Jesús venga. Esa diferencia, esa puerta de esa gracia se va a cerrar antes de que Jesús venga. Nosotros ya hemos estudiado esto, de verdad los invito a revisar los videos del canal. Este es un tema fascinante que también tendremos mucho más tiempo de hablar mucho más sobre él, de profundizar más sobre él, pero aquí pues lo estamos viendo de una manera súper rápida a fin de poder entender el mensaje que Dios le tiene a esta iglesia. Y termina diciendo el versículo 4 al 6, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Como siempre, Dios en cada iglesia tiene un remanente. Unas personas que a pesar de que las otras quisieron conformarse, quisieron quedarse allí estancadas, había un grupo que sí seguía estudiando la palabra de Dios. Había un grupo que no había manchado sus vestiduras. ¿Y qué significa esto? Que reclamaban la justicia de Cristo, ¿sí? Nosotros hoy en día también podemos tener estas vestiduras para que cuando Dios nos vea a nosotros, no vea nuestra vida pecaminosa, sino la perfecta vida de Jesús. Claramente, también Jesús nos dará estas vestiduras literalmente cuando venga por segunda vez. Y sigue diciendo el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Resulta que vamos a tener esas vestiduras que perdieron a Adán y Eva en Génesis 3 con la caída. Cuando ellos las tenían y cayeron, se vistieron ellos mismos con hojas de higuera, tratando de hacer lo que no podían lograr por sí solos. Y sigue diciendo aquí el mensaje a esta iglesia, no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida es nada más y nada menos que un libro que tiene registrados los nombres de las personas que han aceptado a Jesús y por lo tanto se salvarán. Y termina diciendo, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vean todo lo que Jesús promete, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto terminamos esta iglesia tan fascinante y los invito a que no se pierdan las iglesias que nos hacen falta. Nos vamos acercando al final y a ver en esta línea de tiempo cómo estamos nosotros, en qué iglesia estamos nosotros, así que no se las pueden perder. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te amo, muchas gracias por habernos iluminado, por habernos permitido entender este mensaje tan importante que tienes para nosotros. Quédate a nuestro lado y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén.